Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast donde nos encontramos los comunicadores internos y las personas que hacen tareas de comunicación organizacional en este espacio de encuentro, de conversación, de intercambio, de reflexión, de aprendizaje y también, por supuesto, un poquito de incomodidad. Porque, por ejemplo, el día de hoy les traigo un tema que puede ser que te sientas más identificada que nunca, más identificado que nunca en qué tipo de rol estoy ocupando en mi organización. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Pasada la época de inicio de año en el que estamos planificando, en el que vemos un poco hacia dónde nos queremos mover, después empieza la etapa como de implementación, ¿no? Y este es el momento del año en el que nos empezamos a meter ahora, el momento en donde ya todo lo que podía haber previsto lo preví y ahora me toca ejecutar, implementar. Esto significa que empieza la vorágine del día a día. Ya sé que en muchas organizaciones no pararon y probablemente vos me digas, yo nunca paré, la vorágine en mi organización nunca frenó, te entiendo y sé que eso a veces es así, pero para muchas estamos empezando recién ahora a activar, ¿no? Todas las ideas, los planes, las campañas, los motores, ya empezaron a aparecer las definiciones que estábamos esperando tal vez de los decisores. Y es el momento donde nosotros nos empieza a tocar implementar, desplegar, y es también el momento donde solemos perder el rumbo estratégico, donde empieza a taparnos la rutina, donde empieza a apretarse los plazos, donde empiezan a abrirse un montón de focos en los cuales empezamos a sentirnos tironeados y a plantearnos, bueno, ¿cómo hago para ser estratégico o estratégica en el medio de este lío, ¿no? En el medio de esta catarata de cosas que surgen? Y para darles un poco mi mirada respecto de esas pequeñas transiciones que tenemos que empezar a hacer en nuestro rol para que justamente esa vorágine, ese acelere, no nos mantenga siempre en un rol meramente operativo, en un rol de despachar, de simplemente hacer piezas y ya perder este foco, este rumbo, esta planificación que nos hicimos a principio de año. Al compartirles mi mirada, les decía, le traigo algunos datos y algunas tendencias de cómo estamos realmente habitando ese rol, ¿no? Y ahí para esto me voy a basar en el diagnóstico CI que hacen los colegas de comunicación, de W Comunicación Interna, que es una agencia y consultora especializada en comunicación interna aquí en Argentina. Es un diagnóstico que ellos vienen haciendo hace mucho tiempo y que cada vez van ampliando más voces y van incluyendo a organizaciones, sobre todo grandes, pero también hay medianas y grandes, de no solamente Argentina, sino también de Latinoamérica. Y trae algunos datos importantes para mí cuando nos preguntan a los comunicadores internos a qué estamos dedicando nuestro tiempo, a qué nos estamos dedicando en nuestro rol. Toma preponderancia, y les voy a leer algunos números, que un 55% de las áreas que responden dice somos creadores y ejecutores de ese plan estratégico de comunicación interna. Esto pareciera muy bien, ¿no? A ver, bien o mal, es del 55%, es decir, la mitad de las áreas se ve a sí misma como quienes crean y ejecutan un plan de comunicación interna. ¿Qué pasará con el otro 55%? Probablemente esté tal vez repartido en otros datos que les voy a compartir ahora. Pero no está mal, digamos, esa es casi una de las funciones principales. Para mí esta debería ser incluso bastante más grande. Pero otros que tienen porcentajes arriba del 30%, que tienen un 30 o un 40%, tenemos desarrolladores y gestores de medios internos, es decir, que somos los que estamos alimentando los canales internos. Eso es un número muy alto también. Somos quienes generamos la creatividad de los contenidos. Somos quienes estamos organizando eventos,
Y un poquitito más abajo, ya en un 27%, no llega al 30%, somos facilitadores del cambio cultural y diseñadores gráficos de pieza, o sea, diseños de gráficos de piezas de comunicación. Es decir, que así como somos los que traccionamos el cambio cultural, después soltamos la lapicera y nos ponemos a diseñar piezas en Illustrator o en Canva o en lo que sea. Entonces ahí es donde empiezo a ver que todavía, miren todos estos comentarios que yo les fui haciendo, estamos muy enfocados en lo que es la operatividad del área, el funcionamiento, alimentar canales, desarrollar piezas, crear planes, implementar planes. Entonces, de ahí que nuestro nombre, ser comunicadores internos, es lo que tengamos aprendido, es lo que tengamos como válido en nuestra trayectoria, en nuestra disciplina. Ahora bien, yo a esto les pongo en el medio, que estamos en el medio de una revolución tecnológica y también de una revolución de la forma de hacer trabajo en las organizaciones, en las cuales se ha democratizado mucho más la voz y las personas no necesitan a una persona que sepa diseñar para hacer piezas, no necesitan una persona especializada en hacer videos para hacer videos, probablemente baje la calidad, probablemente no sean del gusto de un comunicador, pero poder hacerlo lo pueden hacer igual porque tienen un montón de plataformas a su disposición. Y no solamente tienen plataformas a su disposición tecnológicas como Canva, como CapCut, como eh, TikTok, como lo que quieran usar para editar, crear piezas animadas o estáticas, sino que además también se ha democratizado la palabra en términos culturales. La mayoría de las personas, a partir de la inserción de las redes sociales, estamos acostumbrados a decir lo que queremos, con lo cual entrar a nuestra organización y no poder tener la posibilidad de reaccionar, de comentar, de compartir, de publicar, empieza a ser cada vez más extraño para las personas o cada vez verlo de una manera mucho más limitada o encorsetada, más anticultural, por decirlo de alguna manera. Entonces las organizaciones que se queden en esos viejos modelos cada vez van a ser más conservadoras, más arcaicas respecto de las organizaciones que van avanzando y evolucionando al ritmo de la sociedad. Tenemos por un lado que nuevos paradigmas tecnológicos y nuevos paradigmas culturales. Nuevos, entre comillas, esto no es nuevo, esto viene hace muchos años, claramente, pero me refiero a que cada vez se hacen más evidentes. ¿Dónde están nuestras oportunidades de revisar nuestros roles? Si por ahí nosotros hoy, si seguimos centralizando la comunicación, vamos a ser esas personas policía, esas personas reguladoras, esas personas árbitro de la comunicación, en vez de ser realmente facilitadores de la comunicación, nos volvemos en un cuello de botella, nos volvemos en el que filtra todos los mensajes. Y eso hace que perdamos mucha credibilidad. Las áreas de comunicación que se sigan manteniendo en esos roles de si no lo apruebo yo no sale, vamos a terminar siendo ese mismo paradigma de muchas áreas de control. Digo, nosotros conocemos áreas de control en las organizaciones, como puede ser auditoría, como puede ser seguridad, como pueden ser las áreas de riesgo. Son áreas que están destinadas a poner freno y a contener situaciones. Pero ¿esa es la naturaleza que queremos para nuestro rol? ¿Convertirnos en un área de control? ¿O queremos ser un área de apertura, de expansión, de democratización, de impulsores del cambio, justamente como eso que también estamos empezando a hacer hoy? Entonces, es un paradigma que nosotros necesitamos cambiar. Y eso no va a cambiar si nosotros lo frenamos, si nosotros nos quedamos atados al rol que estamos tradicionalmente acostumbrados a cumplir. Eso es un rol que nosotros tenemos que promover, que tenemos que insistir, que tenemos que mostrar las ventajas para que esos decisores que por ahí hoy tienen un poco más de prudencia, que no están tan acostumbrados a abrir la palabra, que no están tan acostumbrados a reenfocar la mirada sobre la comunicación, puedan tenernos a nosotros, como los expertos y los conocedores del tema, promoviéndoles y trayéndoles prácticas nuevas, novedosas. Entonces nosotros somos todo el tiempo esa piedrita en el zapato que siempre quiere hacer algo nuevo. Y yo sé, me consta por conocerlos a ustedes, por haber trabajado con muchos de ustedes en mentorías y en ámbitos organizacionales, que nosotros naturalmente lo somos. En general, nosotros somos personas que nos encanta promover el cambio.
pero al momento de encontrarnos con esas barreras, con los no, con el no se puede, con el vamos viendo, o que ni siquiera nos den la oportunidad de opinar porque no estamos en las mesas chicas, no tenemos esa oportunidad de promover todos esos cambios, nos frustramos y nos quedamos en el status quo. Bueno, acá está Rueda de Auxilio, ¿no? Para mover siempre ese avispero. Entonces, ¿cuál es la alternativa, Susana? Porque vos probablemente me puedas decir, bueno, perfecto, si esto era lo que conocemos, si esto es lo que hicimos siempre, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y es ahí donde yo digo, volvernos estratégicos y decir, bueno, ¿qué significa eso? Una palabra tan intangible también. Bien, este mismo diagnóstico nos da algunas pistas porque ya planteó algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos consideramos consultores internos o asesores internos? Y solamente el 9% de nosotros dijimos que nos vemos en ese rol. El 9% de los comunicadores internos se reconocen en el rol de asesor o consultor interno. Eso es muy bajito. Significa que el otro 90% no se está reconociendo en ese rol. Solo el 6% de los comunicadores internos están haciendo capacitaciones en materia de comunicación interna en la organización. De vuelta, esto que decía de democratizar, de enseñar a que la gente se comunique. Y cuando digo democratizar, no estoy hablando solamente de que la gente publique en redes sociales internas. Eso es un canal más y de hecho el que por ahí más barreras nos puede traer. Que la gente tenga comunicación interna es que se hable con su compañero, que entre líderes se hablen, que las áreas articulen, que la información que es necesaria para que el trabajo se cumpla y se cumpla con mejores estándares de calidad, esa información circule. Entonces, no estamos hablando de un posteo en redes sociales, no estamos enseñando no estamos diciendo que la gente tiene que aprender a hacer un post en su red social interna. No, estamos hablando de que la gente empiece a romper los hilos, romper los silencios y los temores organizacionales para empezar a conversar entre ellos. ¿Y cómo los estamos ayudando a nosotros? Solamente un 6% los está ayudando. Entonces, todavía tenemos tanto potencial para realmente este conocimiento que nosotras tenemos, compartirlo, enseñarlo, divulgarlo, ayudar a que la gente empiece realmente a conversar. Y sí, está un poquitito más evolucionado el soporte a líderes. Claramente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de capacitaciones en comunicación, el principal impactado o la principal audiencia para la que me convocan a capacitar o a mentorear son líderes. Y está perfecto que empecemos, ¿no? De arriba hacia abajo porque sabemos que generalmente los cambios se traccionan con apoyo político. Y si no empezamos con los principales referentes de ese apoyo político, es muy difícil que el resto de la tripulación, por decirlo de alguna forma, adopte nuevos comportamientos. Pero el tema es que estamos siendo solamente un 20% de los comunicadores internos, un 19% en realidad, 19% de los comunicadores internos estamos dándole soporte a líderes. O sea que todavía el 80% de nosotros ni siquiera estamos ayudando a los líderes, o no de manera seria, continuada, consistente, con real foco, ¿no? Le damos una capacitación con un par de técnicas y nada más, y básicamente eso no nos sirve de nada. Y le digo yo que hago formación, justamente, porque no sirve de nada que yo vaya una vez al año, le dé las técnicas para dar feedback y me vaya. Por más que yo lo hago con toda la conciencia, tratando de generar cambio, tratando de trabajar mucho desde el mentoring, no solamente desde la información. Pero si yo solamente hago eso y después no existe una red de soporte, tampoco se va a generar ese cambio. Bien, entonces, si hoy no estamos siendo consultores, si hoy no estamos capacitando, si hoy no estamos ayudando a los líderes a que tengan más habilidades, estamos centrándonos en solamente ese rol de comunicar cosas. Y eso, señoras y señores, ustedes ya lo saben, y si no lo saben, se enteran ahora, tiene fecha de caducidad. No les estoy diciendo que nuestro puesto va a desaparecer. Lo que estoy diciendo es que vamos a quedarnos en ese lugar de poca relevancia,
porque lo que hacemos nosotros se va a saber que no tiene valor agregado respecto de lo que podríamos estar haciendo. ¿Por qué? Porque cuántas organizaciones tienen, ¿no?, a su sobrino que le lleva a las redes, porque cuántas organizaciones tenemos a personas sin mucha capacitación haciendo un montón de cosas, o al revés, personas súper calificadas haciendo un montón de cosas de comunicación. Que vos te prepares, te formes, te entrenes y que después termines sacando fotos o llenando una intranet, decime si no te sabe a poco, ¿no? Yo creo que en general terminamos queriendo más pista y no sabemos cómo pedirla. Entonces, ¿cuál es el propósito de contarte todo este contexto, de darte todos estos datos, em, en esta misión de convertirnos en comunicadores más estratégicos? Es que empecemos a habitar un rol distinto, que empieces vos misma o vos mismo a verte desde un rol de cómo puedo agregar más valor en mi organización. No pienses todavía en que no te van a dejar, en todos los no, en que ya lo intentaste y te dijeron que no. Pensar realmente cuál sería tu próximo paso para agregar más valor. Y yo tengo una hipótesis y es empezar a pensarte no más en un comunicador, no más en una comunicadora, y empezar a pensarte en una experta de comunicación, en una consultora interna de comunicación, en aquella persona que está para asesorar, para facilitar, para dar ideas, ¿sí?, a los demás. No soy la única que tiene esta mirada. Por supuesto, hay un montón de otras personas, como Lucas Dávalos, que tiene una mirada de agilidad, como Formanchuk, que habla de la comunicación co-creada, ¿no? No la comunicación solamente en el área de comunicación. Y hay un montón de otras personas que seguramente proponen, nuestros amigos que vienen de cambio cultural, como Ceci del Valle también lo viene hablando, ¿no? Em, Estamos hablando de empezar a habitar ese paradigma donde nosotros ya no somos comunicadores. Empezar a desapegarnos de nuestra chapa, de nuestra nomenclatura habitual. Y empezar a decir, yo no soy comunicador, yo no soy comunicadora, yo soy una experta en comunicación. Ya sé, se te agarra miedo, ¿no? Se te erizan los pelos y decir, ay, llamarme experta, no será un montón. La verdad es que si vos tenés experiencia, tenés estudio, tenés trayectoria, sos experta. Digo, hay algo que ya lo hablé en otros episodios, puedes ver otros episodios, no me acuerdo el número, pero una que dice si somos realmente, ¿no?, cómo ser de alto potencial. Después lo voy a dejar en los episodios y cuáles son, porque ahora no me los acuerdo. Em, pero vengo hablando mucho de esto, de habitar ese rol de creerte experto o de reconocerte experto, pero no porque seas la eminencia o que no haya nadie más que sepa que vos, no, sino porque vos tenés experiencia, porque vos atravesaste desafíos, porque vos te preparaste para esto, porque vos estás en una comunidad de otros colegas que te nutren, que te enseñan, de los cuales aprendés, de los cuales intercambiás. Entonces sos un experto en tu materia, una experta en tu materia. ¿Qué pasa a través del lenguaje? Cuando nosotros nos empezamos a reconocer de esa manera, empezamos a actuar también de esa manera. Entonces, si yo soy una experta, un experto en comunicación, voy a empezar a habitar cada vez más este rol del asesoramiento, del consultor, de aquel que viene a meterse en una mesa, no para llevarse tareas y decir, bueno, entré a la reunión y yo ya sé que ahora tengo que salir con una campaña, con 3 piezas. No, entrar a una reunión para decir qué es lo que queremos comunicar, hacia dónde queremos ir, cuál es el impacto que queremos generar, cómo vamos a medir el éxito de esta acción. Entonces somos mucho más los que empezamos a hacer preguntas, los que empezamos a romper el hielo en las mesas, que los que empezamos simplemente a llevarnos tarea para casa. Quiero que me cuentes, quiero que me escribas y me digas si esto que te estoy diciendo te hace sentido. En el próximo episodio que grabemos voy a hablarles de algunos casos reales de transformación, porque sé que al momento de plantear estos cambios en nuestro rol, de evolucionar, de hacerlo distinto, suena muy bonito, pero después, de vuelta, nos quedamos en el no se puede, nos quedamos en que mi organización es distinta y es difícil y es muy particular mi organización. Y pensamos que todo lo demás pueden, pero nosotros no. O al revés, pensamos que es súper lindo leerlo en un libro, que está buenísimo ¿no?, la teoría, pero que al momento de ir a la vida real no lo podemos hacer.
Yo también tenía esa idea, yo también pensaba, y de hecho gran parte de la filosofía que llevo en Rueda de Auxilio es de hacer práctico, pragmático y realista todo lo que en los libros a veces nos dicen, pero que después, cuando uno tiene ya 15, 20 años de hacer comunicación en el terreno, te das cuenta de que la teoría es muy bonita, es el deber ser, pero que después nos encontramos con realidades muy distintas, ¿no? Con culturas, con personas, con egos, con miedos, con limitaciones de recursos, con maduración del equipo de trabajo, con redes de poder, o sea, y con nuestras propias barreras emocionales para poder también liderar esos cambios. Entonces, mi granito de arena en este episodio fue mostrarte en qué escenario estamos trabajando la mayoría de nosotros para mostrarte cuáles son esas alternativas de evolución. ¿Existen? Por supuesto que existen. ¿Cómo lo hacemos? Hay mucho que tiene que ver con nuestro propio trabajo personal, de cómo nosotros nos vamos a empezar a preparar para ese cambio de rol, para esa transición, más allá de la empresa en la que trabajamos, porque tal vez en la empresa en la que estés hoy esté un determinado status quo instalado, pero vos como profesional te podés quedar atado y estancado a esa organización o podés seguir creciendo y podés seguir evolucionando tus competencias. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que tendríamos que estar enfocándonos en este rol mucho más de asesor, de consultor, de experto. Hablo masculino, pero saben que en general, en realidad somos todas mujeres aquí, la mayoría. Entonces somos consultoras, asesoras y expertas. Y en el próximo episodio te decía, quédate muy atenta a la semana que viene que se lance, que vamos a estar hablando de esos casos reales de transformación para que viví yo, que acompañé yo a mis mentorados o a equipos de organizaciones para que veas que esto no es magia, que no es que entras a la Matrix y salís, sino que existe un trabajo que hay que hacer, que puede llevar su tiempo, que no tiene por qué llevar años para nada, pero sí que requiere de tu compromiso y de tu acción. Espero que el episodio de hoy te haya enganchado, que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya dejado pensando y reflexionando. Si fue así, me encantará saberlo, compartímelo y sabe que siempre me sirve mucho que vos también puedas compartir esto con más colegas para que puedan empezar a llevarse herramientas de acá. Vos quedas bien recomendando un buen contenido y a mí me sirve para llegar a más personas. Así que muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo episodio.